45, Karisha B, último renglón en la primera palabra. Ma'er Rabbi Yosef, preguntó Rabbi Yosef la siguiente situación. Dahakut ha'ma'ametim ve'achlu imure pesach habba betum'a. Mahu. Normal. La halajá es, la ley indica que si nosotros tenemos personas que están impuras, tienen prohibición de la Torah ellos de consumir de cualquier tipo de corbán, cualquier tipo de ofrenda, está prohibido de consumir por alguna persona que está impura. Quien consuma de ello, de acuerdo a lo que dice la Torah en el Pasuk, en la Parashat de Tzav, ese hombre estaría penalizado también con karet, con muerte prematura. Sabemos, por otro lado, que con respecto a la ofrenda de Pesaj, si la mayoría del público estaba impuro, la Torah habilitó que se lo haga con impureza y que también se lo consuma con impureza. La pregunta que surge aquí, dice Rabbi Yosef, es la siguiente. Rabbi Yosef, forzaron, ¿sí?, aquellas personas que ya estaban impuras por los muertos, y consumieron no solamente de la carne del Corbán Pesaj, que eso estaría permitido y habilitado, porque es una ofrenda de Pesaj que se la hizo toda en impureza, porque la mayoría del público estaba impuro, entonces estaban habilitados a consumir la carne, pero ellos consumieron también de los imurim, aquellas partes y órganos que tienen que ser quemados arriba del mizbeach para Boreolam, sobre el altar, como por ejemplo los kelayot, los riñones, que eso no es el tiempo de consumo de la ofrenda de Pesaj. Si se lo puede consumir durante toda la noche, o solamente hasta la mitad de la noche, aprendiendo de la palabra Hazé, esta noche, similar a la noche de Makat Bejorot, de la plaga de los primogénitos, que también dijo esta noche, ir hasta la mitad de la noche, o como dijo Rabbi Akiva, que si bien podría ser toda la noche, la Torah viene a aclararnos que el tiempo de consumo es solo una noche y no 2 noches. Habría lugar a pensar que como una ofrenda de Shelamim, que tiene 2 días para ser consumido, también aquí la ofrenda de Pesaj que tenga 2 noches para ser consumido, por eso tuvo que aclararnos esta noche, no la noche de mañana tampoco. En la Meata, siguiendo nuevamente el método de estudio, Dichtib, lo que dice en el Pasuk, todo hombre incircunciso no puede consumir de la ofrenda de Pesaj, pero dijo lo yochal bo, que no coma de él. Sería del Pesaj Mitzrayim, la que se hizo en aquel año. Ajenamente, bueno, de Pesaj Dorot, ahí también vamos a decir, el incircunciso no puede consumir solo del Pesaj de Mitzrayim, pero sí puede consumir del Pesaj de las demás generaciones. Es decir, que en una mitzvah, una orden solo para el momento, prohibición del momento, pero todas las generaciones, cualquier persona, incluso que no tenga la circuncisión, puede consumir de la ofrenda de Pesaj. ¿No es así? ¿Y cómo? ¿Por qué no funciona de esta manera? Amarquedá ve a Baltar, nuevamente ya dijimos, tenemos el pasuk que generalizó, todas las leyes de Pesaj de Mitzrayim se aplican para las demás generaciones. En la bola malí, entonces para que aclaró, el incircunciso que no coma de él, no puede comer ni de él ni de los más años tampoco. Bo enogel, avalu ogel bematzah umaror. Esto vino a aclarar, solo está prohibido que consuma de la ofrenda de Pesaj, pero de la matzah y del maror, de las hierbas amargas, que también hay obligación de comer en la noche del 15 de Nisan, de eso él no queda exento. Ese hombre no va a consumir de la ofrenda de Pesaj, pero tiene la obligación de comer de la matzah y tiene la obligación de comer de las hierbas amargas. Por eso dijo, de él no puede comer, pero sí podrá comer de estos otros 2 artículos. En la Meata, Kol ben Nehal lo Yojalbot, también lo que dijo el Pasuk, todo hombre ajeno, que se transformó como un ajeno en relación a Boreolam, renegando de la Torah y del reconocimiento de Boreolam como creador del mundo. Él no puede participar y consumir de la ofrenda de Pesaj. Ajenamente bueno, Pesaj Dorot, ahí también vamos a decir, que no consuma de él, pero sí en la posteridad, una persona que Dios no permita, se alejó del camino y reniega de Boreolam, sí podría participar y comer de la ofrenda de Pesaj. Amarquedá ve a Baltar, nuevamente el Pasuk generalizó todas las leyes del Pesaj de Mitzrayim para la posteridad también. En la bola malí, Bo amaradat poseret ven amaradat poseret bitruma. ¿Sí, no? Ahí también, aquel que se comporta como un extraño hacia Boreolam,
no puede consumir de él, que es de él de la ofrenda de Pesaj, ni la de ahora ni la de posteridad, pero sí va a poder consumir de la terumá. No hay una limitación para aquel Cohen que se despojó del yugo de la Torá, no tiene prohibición de consumir de la terumá. Y era necesario que la Torá aclare que no permite el consumo de la ofrenda de Pesaj ni para un incircunciso ni para una persona que renegó de Boreolam. De Ikata Abrahamana Arel. Si la Torá solamente me hubiese dicho, aquella persona que no tiene la circuncisión no puede comer de la ofrenda de Pesaj, y yo hubiese dicho, bueno, más y más, aquel que reniega por completo de Boreolam, este hombre que no tiene la circuncisión, no se refiere por rebeldía y oposición, sino por peligro de vida. Ya tuvo hermanos, como dice la Gemara en el Tratado de Yevamot, que habían muerto previamente por haberles realizado la circuncisión, sea por problema de coagulación o por cualquier otro problema. Pero una vez que dos hermanos anteriores a él murieron a causa de la circuncisión, él está exento de ser circuncidado. A pesar de eso, la Torá no le permite consumir de la ofrenda de Pesaj. ¿Cuánto más y más? Aquel que se renegó contra Boreolam, que no le vamos a habilitar. Entonces, ¿por qué tuvo que la Torá igualmente aclarar lo que está prohibido? A eso la Gemara nos responde y dice, era necesario aclararlo. ¿Por qué? Yo hubiese dicho que no tiene la circuncisión, la Torá le prohibió, Shum de maíz, porque tiene un cuerpo imperfecto y que causa rechazo por tener ese exceso de piel, ese glande que se encuentra sobre su cuerpo. Amalben Nejar, no. Pero en cambio el hombre que reniega de Boreolam, si bien internamente está destruido, pero físicamente no tiene ningún problema. Y quizás la Torá no hizo hincapié en ese aspecto, solo rechazó a aquella persona que físicamente ya nosotros notamos que él está en falta. Y malo. Entonces, este hombre que físicamente está en condiciones, quizás la Torá no lo eximió y le permite participar de la ofrenda de Pesaj, se diga. Por eso tuvo que aclararnos que quien reniega tampoco puede consumir. Y si la Torá hubiese escrito solamente quien renegó de Boreolam, justamente a él lo apartamos, porque él no tiene ninguna intención de complacer a Boreolam y comerlo por la orden que fue dada de consumir de la ofrenda de Pesaj. Ahora, y malo, pero en cambio, quien no tiene hecha la circuncisión, que su intención es cumplir el 100% con la palabra de Boreolam, entonces, a él quizás la Torá le habilitó y le permitió consumir, se rija. Por eso tuvo que aclarar, tanto este hombre que físicamente está imperfecto por tener el glande, no le permitimos, por más que su intención es la más pura que hay, como aquella otra persona que tiene su cuerpo en perfecto estado, pero reniega de Boreolam, ninguno de los dos puede participar de la ofrenda de Pesaj. En la meata, esto que estoy leyendo ahora, que vamos a leer, de acuerdo a las palabras de Rashi, no son correctas y hay que quitarlas, pero las voy a leer para marcar hasta donde Rashi dice que estas frases no van. En la meata, Toshav Besachir lo yochal bo, Ajiname de bo en ojel, amar ojel hu, Pesach dorot, amar kera, veabalta. En la bola malí, amarat dat poselet, ven amarat dat poselet bitruma. Todo esto que acabo de leer, de acuerdo a las palabras de Rashi, debe ser quitado y es un error de impresión. En la meata, ahora continúa, de acuerdo a este mismo método, umalta oto az yojalbo. Ajiname de bo en ojel para ojel Pesach dorot. La Torah dice, ¿sí? Umalta oto, cuando él le haga circuncisión a sus hijos y a sus esclavos, entonces ahí él va a poder participar de la ofrenda de Pesaj. Pero si no le hizo Brit Milá, no hizo circuncisión a sus hijos o a sus esclavos, no puede participar de la ofrenda de Pesaj. Y también, Umalta oto az yojalbo. Recién cuando circuncide va a poder él consumir de la ofrenda de Pesaj. Aquí no está hablando del hombre. El hombre mismo tiene la circuncisión. Su hijo o su esclavo no tiene la circuncisión, tampoco puede consumir de la ofrenda de Pesaj. De acuerdo a lo que estamos estudiando, sería solamente de la ofrenda de Pesaj de aquel año, pero en la posteridad tendría que estar permitido. Amarquerá ve abatá. Nuevamente, las leyes son iguales para todos. En la bola malí, entonces, lo que dijo de él solamente, ¿qué vino a excluir?
Bo milaz de jalab abadab meakevet be milaz de jalab abadab meakevet bitrumah. La falta de circuncisión en sus hijos o sus esclavos es un impedimento para el consumo de la ofrenda de Pesaj. No va a ser un impedimento para el consumo de la terumá. A pesar de que la terumá también tiene cierta santidad y elevación, de todas maneras, no quedará limitado para el consumo por la circuncisión de sus hijos o sus esclavos. En la meata. Y con esto la Gemara termina en la última de las prohibiciones que analiza con respecto a la ofrenda de Pesaj. En la meata describe Etzem lo Ishberubo. Cuando dijo la Torá, no rompan un hueso de la ofrenda de Pesaj, no rompan un hueso de él. Ajíname de bueno sobre el Pesaj Dorot. También dirimos, solamente el del Pesaj Mitzay no se podía romper, pero el Pesaj de la posteridad sí podemos romper su hueso. Amarquerá be'abadetá. Nuevamente, todos siguen el mismo servicio y método. El abor amalí, sino porque aclaró de él no se puede romper. Bo bekasher velo bepasul. Solo de él, de aquella ofrenda de Pesaj que está kasher, que es apta y está en condiciones, ahí rige la prohibición de no romper un hueso. Pero si el Pesaj salió incorrecto, se encontró que estaba terefá, tenía un problema en el pulmón, se encontró que tenía algún defecto o cualquier otro problema que lo invalida, en ese que quedó invalidado no hay prohibición de romper ningún hueso. El ameata, perdón, quedaba uno más, me confundí, había uno más para agregar. El ameata dictiva al tojerum mimen luna. Lo que Pasuk dijo también, no pueden consumir de él estando semicrudo. Que nuevamente, mimenu y ataogel, habrá ataogel nave Pesaj Dorot, ahí también vamos a decir de él. No pueden consumir semicrudo, pero de Pesaj de la posteridad sí podemos consumir semicrudo. Amarquerá ve avantar, nuevamente es la misma ley para todos. Era mi menú, la malí. Entonces, ¿por qué aclaró no consuman de él semicrudo? Lej de Rabbá ama Rabbi Ishaq. Esto vino para la enseñanza que dijo Rabbá, en nombre de Rabbi Ishaq, quien nos enseñó solamente de él. No puede consumir, pero sí puede consumir del Maaser Sheni. Frutas del Maaser Sheni sí van a poder consumir. ¿Quién? Si acaso hay que cocinar la fruta del Maaser Sheni, si no, la palabra mimenu está de más, queda sobrante para hacer una gezerá shavá. Aquí está escrito, antojelum mimenu, nada, no coman de él, semicrudo. Y con respecto al Maaser Sheni, al segundo diezmo que había que consumir en Yerushalayim, Pasuk dice, lo ajante beoní mimenu, no comí estando con tristeza de él. Mimenu, hacemos gezerá shavá para comparar las leyes del Pesaj con el Maaser Sheni. Así como el Pesaj no puede consumir aquella persona que no tiene hecho el Brit Milá, la circuncisión, tampoco puede consumir del Maaser Sheni, del segundo diezmo, aquella persona que no tiene hecha la circuncisión. Por lo tanto, cada uno y uno de los pesukim que figuran con respecto al Pesaj de Mitzrayim se aplican estas mismas prohibiciones y leyes también para el Pesaj de la posteridad. Y cada una de esas aclaraciones venía a excluirnos otra situación, no al Pesaj de la posteridad, como vimos, algunas para descartar, descalificar problemas con la terumá, otras como vimos recién ahora con Maaser Sheni, otras que va a poder consumir matzah y maror y no el Pesaj, y no la ofrenda de Pesaj. Cada una viene para excluir otra cosa, pero nunca el Pesaj de la posteridad, ya que él mantiene las mismas leyes que el Pesaj original, salvo las diferencias que acabamos de marcar al inicio de esta Gemara, que no tiene que ser comprado y apartado y consagrado 4 días antes. Sí controlado de mumim, de defectos 4 días antes, pero no es necesario comprarlo y consagrarlo 4 días antes. Otra diferencia que dijimos en la Mishnah, el Pesaj de Mitzrayim tenía que ser consumido de manera apresurada, no el de la posteridad. Menarán, ¿de dónde aprendemos esta diferencia? De Amar Kerá, está escrito en el Pasuk, lo van a consumir a él con rapidez. Oto, Nehal Vejipazón, él es el que tiene que consumir con rapidez. Otro Pesaj
no tiene que ser consumido con rapidez. Y aquí entonces aprendemos que el Pesaj de la posteridad solo puede comer tranquilo y relajado, y esta es entonces una segunda diferencia que hay entre el Pesaj original de Mitzrayim al Pesaj de la posteridad.